Cuando uno piensa en una constitución, casi siempre se imagina un documento que habla en nombre de el pueblo. Pero, ¿qué tal si esa idea de un solo pueblo unificado no es la única forma de verlo? Hoy vamos a explorar dos maneras radicalmente distintas de construir una nación. Una que busca una sola voz y otra que más bien se basa en un pacto entre muchas. Y esta es la pregunta del millón, ¿no? ¿Estamos hablando de un colectivo, una masa de gente que actúa como un solo cuerpo, o nos referimos a un conjunto de comunidades diferentes que se ponen de acuerdo para convivir? La respuesta lo cambia todo. Define si una constitución busca imponer un orden único o si, por el contrario, busca negociar un acuerdo para proteger la diversidad. Aquí vemos las dos ideas, cara a cara. A la izquierda está el modelo que podríamos llamar monocéntrico. Es simple, todo el poder sale de una sola fuente, el pueblo como un gran todo. A la derecha, el modelo policéntrico, que es otra cosa. Aquí, la Constitución no es una orden, es un pacto, un acuerdo negociado entre distintos grupos que deciden vivir juntos, pero sin perder sus identidades. Bien, empecemos con el modelo que a muchos les sonará más familiar, ese que se basa en la idea de una nación unificada. Esto es lo que se conoce como la Constitución de la Soberanía. En este modelo, el pueblo, así con mayúscula, es el único protagonista. Es una entidad singular. Claro que hay divisiones internas, ¿no? Regionales, étnicas, religiosas, pero se consideran secundarias. A la hora de decidir lo que de verdad importa, solo hay una voz. El poder fluye desde ese único centro hacia el resto de la sociedad. La raíz filosófica de esta idea viene de pensadores como Rousseau. Él se imaginaba una voluntad general, que no es simplemente la suma de los deseos de cada persona, sino algo más grande, el bien común que une a toda la sociedad. En este modelo, la Constitución es la máxima expresión de esa voluntad única, una herramienta para imponer un orden que dé cohesión. Ahora, cambiemos de chip. Veamos la otra cara de la moneda. Un enfoque que no busca expresar una voluntad única, sino todo lo contrario, gestionar la diversidad y proteger libertades muy específicas. Es la llamada Constitución de las Libertades. Aquí la Constitución no es una orden que viene de arriba, sino el resultado de un pacto. Distintas comunidades, ya sean étnicas, religiosas, regionales, se sientan a la mesa a negociar. El objetivo no es crear una sola voluntad, sino un marco para que muchas voluntades distintas puedan coexistir en paz. Y ojo, esto no es solo teoría. Se manifiesta en herramientas constitucionales muy concretas. Por ejemplo, sistemas federales que dan autonomía a las regiones, o el reconocimiento oficial de sistemas legales religiosos o tradicionales que funcionan en paralelo a la ley del Estado. De lo que se trata es de crear espacios protegidos para diferentes comunidades dentro de un mismo país. Bueno, suficiente de teoría. Vamos a ver cómo se ve este modelo policéntrico en constituciones reales alrededor del mundo, y la verdad es que los ejemplos son bastante reveladores. Empecemos con un caso bastante radical, el de San Cristóbal y Nieves. Su constitución tiene algo que la mayoría de los países consideraría impensable, un derecho explícito para que una parte del país se pueda separar de forma pacífica. Esto es fascinante. La Constitución no solo reconoce que la gente de la isla de Nevis es una comunidad distinta, sino que les da el poder constituyente para decidir su propio futuro. O sea, no hay un pueblo soberano de San Cristóbal y Nieves, hay dos pueblos en un pacto y ese pacto, bueno, incluye una cláusula de salida. Ahora, un ejemplo que no es territorial. En Kenia, la Constitución reconoce una forma de autonomía para su minoría musulmana a través de su sistema legal. ¿Qué significa esto? Que para asuntos personales, como un matrimonio o una herencia, los ciudadanos musulmanes de Kenia no se rigen por la ley secular, sino por la jurisprudencia islámica. Pensemos un momento en lo radical que es esto. El Estado cede voluntariamente una parte de su monopolio legal para reconocer que una comunidad vive según normas distintas. Es un ejemplo perfecto de cómo dos fuentes de derecho pueden coexistir en un mismo país. Pasemos a un ejemplo clásico y complejo, Canadá. Su existencia misma se basa en un pacto fundamental entre sus dos comunidades fundadoras,
la de habla inglesa y la de habla francesa. Y aquí vemos la lógica del pacto en plena acción. La Constitución protege a la minoría que habla francés fuera de Quebec, pero también protege a la minoría que habla inglés dentro de Quebec. Se crean derechos paralelos para la educación y el idioma. Es un reconocimiento explícito de que Canadá no es una nación homogénea, sino una unión de pueblos. 7. ¿Y por qué 7? Porque en el Parlamento de Nueva Zelanda hay 7 escaños reservados exclusivamente para votantes maoríes. Esto no es solo un tema de números, es un reconocimiento constitucional de que los maoríes, como pueblo firmante del tratado que fundó el país, tienen un estatus distinto y un derecho innegociable a tener una voz política propia. Muy bien, hemos visto las dos teorías y varios ejemplos prácticos. Ahora vamos a unirlo todo para ver por qué esta distinción es tan importante para entender cómo se construyen y cómo se mantienen unidas las sociedades diversas. Al final, la diferencia es esta. Un modelo ve la Constitución como un acto de orden, algo impuesto por una voluntad única para crear cohesión. El otro modelo la ve como un acuerdo, algo negociado entre comunidades para poder convivir protegiendo sus diferencias. La pregunta no es qué modelo es mejor, sino qué herramienta es la adecuada para la sociedad que se quiere construir. Y esto nos deja con una pregunta final, para reflexionar. En un mundo cada vez más consciente de la diversidad, el camino hacia una unión más sólida pasa por forjar una identidad singular a la fuerza o por construir un marco robusto que celebre y proteja las muchas identidades que la componen. La respuesta, parece, está en el corazón mismo del diseño constitucional.